Imagina que estuviste en la guerra, pasaste meses, tal vez años con miedo a perder la vida en el campo de batalla, con el trauma de tener que matar a otros y con el estrés de estar atento en todo momento por el peligro de una bala o una bomba. Estos son solo algunos de los horrores de la guerra, sin contar los que no sabemos y que solo conocen los que estuvieron ahí. Entonces vuelves a tu casa un día y comienzan los otros horrores, las alucinaciones, la irascibilidad, el insomnio, pequeñas cosas que van mermando tu día a día hasta que llega el momento en el que no das más y tu salud mental se deteriora por completo. Comienzas a creer que la única forma de vivir es seguir en una guerra, pero no contra otro país, sino que contra los criminales de tu propia ciudad. Hoy te presento la película Taxi Driver de Martin Scorsese. Taxi Driver es una película de 1976 dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro. El filme cuenta la historia de Travis Bickle, un veterano de la guerra de Vietnam que tiene problemas para dormir, motivo por el que se convierte en un taxista nocturno de Nueva York. Sin embargo, este personaje está aburrido de su existencia y lo único que quiere es hacer algo con su vida. Por lo tanto, se transforma en un justiciero con el objetivo de salvar a una joven prostituta y limpiar su ciudad de la basura humana. El fracaso en la guerra de Vietnam fue un duro golpe para el orgullo de los ciudadanos estadounidenses. A pesar de que algunos filmes como Rambo intentaron reivindicar este hecho, lo cierto es que la sensación de derrota y las secuelas de este conflicto fueron un tema relevante en la sociedad norteamericana. Las constantes emboscadas que recibieron los soldados yanquis por parte de los vietnamitas, además de todos los horrores conocidos asociados a la guerra, crearon un potente trastorno de estrés postraumático en la mayoría de los veteranos. Un gran número de ellos se volvieron adictos a las drogas, tenían problemas para desarrollarse en sociedad y también muchas dificultades para conciliar el sueño. Una de las películas que se encarga de mostrar esto es Taxi Driver y en especial su protagonista Travis Bickle, quien encarnado por Robert De Niro pone de manifiesto los problemas mentales que puede sufrir este segmento de la sociedad. Tampoco está de más mencionar que el personaje tiene una fuerte inspiración en Arthur Bremer, un terrorista que intentó asesinar al candidato presidencial del Partido Demócrata George Wallace. Este hecho ocurrió en 1972. Wallace quedó paralizado permanentemente de la cintura para abajo tras el tiroteo y Bremer fue condenado a 53 años de cárcel. El criminal escribió un diario en el que dejaba de manifiesto su potente odio a Richard Nixon y que Wallace solo era una víctima secundaria. Este mismo diario fue una de las inspiraciones del guionista Paul Schrader para escribir Taxi Driver. La película claramente tiene predominancia de un solo personaje que es Travis Bickle. Él es el alma de la cinta y alrededor de quien ocurren todas las circunstancias que envuelven al filme. En este caso, Travis es presentado como una víctima de su propia vida y de la sociedad en la que debe desenvolverse. Con la primera escena en donde busca trabajo en la agencia de taxis, se logra conocer el background del personaje y se dan las razones de por qué tiene la personalidad que se descubrirá más adelante. En este sentido, el guionista es inteligente ya que con unas pocas frases el espectador se puede enterar de que Bickle es veterano de Vietnam, quien no ha completado sus estudios, por lo que probablemente no conoce otra cosa que no sea el ejército y que tiene problemas para dormir. A partir de esto, se verá a lo largo de la película como los tres aspectos del personaje se desarrollan y son puntos centrales dentro de la historia. En primer lugar, el dato de que es veterano de Vietnam se desarrolla con su trastorno de estrés postraumático y con la situación de vivir en una guerra constante, ya no con los vietnamitas, sino con los individuos que, según sus estándares morales, ensucian la ciudad de Nueva York. El no haber terminado sus estudios y conocer solamente la cultura del ejército se relaciona con la incapacidad de Travis de relacionarse con gente que no pertenece a ese mundo y también con comunicar sus sentimientos. Por ejemplo, está la escena en donde lleva a Betsy a un cine porno o cuando intenta contarle a su compañero de trabajo los problemas que tiene, pero no encuentra las palabras para decírselo. El insomnio es la consecuencia de su estrés postraumático, la razón por la que se vuelve taxista y la causa de su deteriorado estado de salud mental. En este sentido, De Niro hace un trabajo magistral metiéndose en la piel de Travis y teniendo la actitud de un tipo que tiene serios problemas psicológicos, pero mostrándose más sutil en la actuación y dando a entender que todas sus dificultades y emociones están contenidas. No está de más mencionar la preparación previa del actor, quien manejó un taxi por un mes y que conversó con varios veteranos de guerra para entender su dolor y transmitirlo de mejor manera. Otro personaje importante es Iris, quien se va presentando de a poco en la película y que, más avanzada la trama, funciona como motivante para que Travis se convierta en
en una especie de vigilante callejero. Ella, en términos bien simples, es el reflejo de lo corrompida que está la sociedad norteamericana, llegando a niveles en que una niña de 14 años es obligada a vender su cuerpo por dinero y ser la esclava de un proxeneta. En la escena del desayuno con Travis, ella está tan mal psicológicamente que encuentra una estupidez las cosas que hacen las chicas a su edad, y encuentra que Travis es un tonto por pensar que ella debería ser de esa manera. La actuación de Jodie Foster es muy buena, puesto que se muestra como una persona muy cerrada y con mucho sufrimiento contenido, pero al conversar con Travis logra abrirse y estar relajada. Además, dado que la actriz solo tenía 12 años, sigue viéndose con ese aspecto de una niña inocente e ingenua que no encaja en el mundo adulto y oscuro que la rodea, hecho que queda claro cuando se pone a hablar de los signos zodiacales, cuando saca varios pares de lentes de sol o cuando le echa azúcar a la mermelada. Hay otros personajes relevantes como Betsy, quien es la conexión de Travis con el mundo real y con las intenciones de tener una vida normal, pero que al mismo tiempo funciona como el desencadenante para que el espectador se dé cuenta de que el protagonista no es una persona sana. Esto se entiende perfectamente cuando le lleva un cine porno en su tercera cita o cuando va con una actitud despechada a encararla en su trabajo, siendo que ni siquiera habían formado una relación amorosa. Los demás secundarios de la historia como Sport, sus compañeros de trabajo, el senador o el hombre que quiere matar a la esposa sirven como representaciones del mundo que hay alrededor de Travis, que van moldeando su visión y los objetivos que se propondrá en el largometraje. Travis tiene una clara transformación a lo largo de la película. Al principio vemos a una especie de víctima de la sociedad con ciertos problemas, pero más o menos alguien normal. Sin embargo, poco a poco va mutando su forma de pensar, de ver la vida y de relacionarse con los demás. Pasa de ser una persona sin nada que hacer, razón por la que se convierte en taxista, a definirse unos cuantos objetivos claros. Además, a medida que la historia avanza, se puede ver cómo se transforma en un total sociópata, es decir, una persona que odia a la sociedad y se aísla de ella. En este sentido, se puede notar una evolución en el protagonista. En el inicio se ve un personaje apesumbrado, triste, solitario y con mucho odio contenido, a diferencia del final en el que se le ve charlando con sus compañeros y con una actitud más relajada. Para esto ayuda mucho la actuación de De Niro, ya que en esos pocos minutos sonríe más que en toda la película y su lenguaje corporal también es diferente. Esto se da porque Travis ya vivió un montón de cosas que lo hicieron emerger como una persona diferente. Ya trató de matar a un candidato presidencial, ya salvó a Iris de los proxenetas, ya asesinó a un montón de personas. Es más, esto se pone en evidencia cuando Bickle no le responde a Betsy en la escena final, queriendo decir que a este nuevo Travis ya no le interesa a ella. En esta historia, el conflicto es totalmente interno del protagonista. Si bien hay villanos y malos que son reales y externos, estos no son la verdadera fuerza antagónica, sino que más bien son los sentimientos e ideas que tiene Travis que lo hacen estar en contra de la sociedad en la que vive. De este modo, se da una lucha interna entre el Travis que intenta tener una vida normal en una sociedad que no lo entiende y para la cual no fue preparado, en contraposición al Travis que quiere matar a todos los que considera un virus para Nueva York. En este sentido, las trabas internas que tiene el personaje afectan a su yo externo, impidiéndole socializar con las personas que le gustaría y termina siendo solo un hombre solitario. Por ejemplo, hay varias escenas en donde convive con sus compañeros de trabajo en las que ellos le hablan sobre cualquier cosa, pero Travis no contesta. Pareciera como si estuviera perdido en su propio mundo o quizás ni siquiera sabe cómo contestarles. Esto acrecienta aún más su conflicto con el mundo y lo hace perderse en sus cavilaciones, cosa que finalmente desencadenará lo que pasa en el final del largometraje. La película sitúa al espectador en una posición sumamente complicada, ya que a partir de un determinado momento es imposible empatizar con el protagonista. No es un personaje odioso ni nada de eso, pero las acciones que realiza son tan alejadas de lo que una persona normal haría que uno no puede meterse en sus zapatos. Quizás esto se ha repetido mucho en este análisis, pero la escena más determinante es cuando Travis lleva a Betsy a un cine porno. No solo funciona como el primer plot point del filme, sino que divide el primer acto del segundo y también es el punto de no retorno en donde lo poco que podías comprender al personaje se va al tacho de la basura, ya que es algo que nadie en su sano juicio haría. No obstante, más allá de cómo pueda sentirse el espectador, la cinta se sitúa en una posición que es crítica respecto a varios puntos de la sociedad norteamericana de ese entonces. En primer lugar, hay un más que claro cuestionamiento a la guerra de Vietnam, a lo dañados que quedaron los combatientes norteamericanos por este hecho, y también se enfatiza la experiencia militar que tuvo Travis y las secuelas que eso le dejó y con las que tiene que lidiar día a día. Además, hay un verdadero cuestionamiento a la ideología de ultraderecha debido a cómo se plantea el pensamiento extremista de Travis. Lo que él desea es acabar con la basura de Nueva York, es decir, los negros, las prostitutas, los narcotraficantes, entre otros. Discursos que están volviendo a tomar fuerza dentro de la narrativa de varios líderes mundiales y que en ningún caso son positivos. Por lo mismo, en la escena en que Bickle habla con el senador y le expone sus ideas sobre la ciudad, este último en ningún momento lo cuestiona. De hecho, lo escucha atentamente como si estuviera de acuerdo con él. Claramente el largometraje nunca prueba esto, sino que
que siempre lo hace ver como algo malo y propio de alguien con un estado de salud mental deteriorado. Asimismo, hay otras críticas tangenciales a problemas de la sociedad como el porte de armas, la prostitución infantil y los problemas de salud mental que se vuelven patente en cada uno de los personajes. Hay varios aspectos técnicos que acompañan de buena manera la trama y son bastante relevantes en el conjunto del filme. Uno de los más importantes es la fotografía de Michael Chapman, en la que para mostrar la ciudad usa un color más vivo, de modo que exacerbe bastante los carteles de neón de la ciudad de Nueva York, así se genera un contraste con el estado emocional del protagonista. No obstante, en los momentos en que este se encuentra solo perdido en sus pensamientos, los colores se vuelven algo más opacos para demostrar de una manera más visual lo que está sintiendo. Por otro lado, no está de más mencionar la música de Bernard Herrmann, conocido por participar de este apartado en las películas de Alfred Hitchcock. El sonido de la música es muy tenso e incluso algo saturado en algunas partes, generando una atmósfera decadente y pesada, pero en la que en cualquier momento Travis puede sorprender con algo, y esto será patente en la música, recordando incluso a la melodía clásica de Psycho, que es del mismo compositor. Además, en la parte sonora siempre podemos escuchar el ambiente de la ciudad de Nueva York, lo que sirve para introducir al espectador en la historia y hace que todo se sienta real o al menos verosímil. Taxi Driver es una de las películas más destacadas de la historia, sobre todo por el fuerte y sólido protagonista que tiene, además de los importantes temas que toca. No obstante, el film no solo brilla en estos dos aspectos, sino que es todo un conjunto de cosas, tanto técnicas como de guión, que la hacen ser un imprescindible de la cultura cinéfila. Las actuaciones son sumamente convincentes, funcionando como una gran ayuda para que el espectador pueda meterse totalmente en la película y vea que los villanos no solo son personajes oscuros, sino que en realidad son monstruos de la vida real. La mención aparte se la llevan Robert De Niro y Jodie Foster, quienes entregan actuaciones tan convincentes que parecen personas reales. Parece demasiado curioso e incluso una fea anécdota que Rocky le haya ganado el Oscar a Mejor Película a Taxi Driver, ya que, a pesar de que el filme protagonizado por Sylvester Stallone es muy bueno, no llega al nivel temático de esta cinta dirigida por Martin Scorsese. Por fortuna, el Festival de Cannes fue mucho más justo y sí le entregó la Palma de Oro como se lo merecía. Espero que te haya gustado este análisis, te pido por favor que le des me gusta al video, que te suscribas al canal y me sigas en todas las redes sociales, es decir, Facebook, Instagram y TikTok. Nos vemos en un próximo video.